porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Como siempre, nuestros cursos bíblicos, cápsulas así de reflexiones para que podamos ir entendiendo mejor la palabra de Dios. Y en cuanto entendemos mejor la palabra de Dios, ciertamente que eso nos llena en el corazón. Y esto que nos llena en el corazón después hace que desborde, ¿verdad?, a favor de nuestros hermanos. Es decir, nos comprometemos más con nuestros hermanos que nos necesitan. Pe la ñandere sape vagina lleva pe ñande yara ñandere sape ya ya pues aguaya pe pona mía pe ñandera pichacuera pe ñandera pichacuera y coteve vagina. Entonces upe araña de ña y cuaponana pe ñande yara o yerureva ñandebe. ¿Y cómo tenemos que comprometernos con nuestros hermanos en nuestra iglesia? Ese es el famoso oñondivepa. Oñondive pamante yayapota pe Paraguay ñande yaypotaba, japete taña de yaypotaba, y esa familia que nosotros queremos. Y sobre todo esa nación también que nosotros queremos y necesitamos. Estamos reflexionando nosotros en estos días el capítulo 24 que nos habla de la ratificación de la ley. Nosotros cuando hablábamos de este capítulo 24, todo el capítulo 24 es un poco una mezcla, decíamos, por decirlo así en términos un poquitito más sencillos, un chamburreado, ¿verdad?, de perícopas, es decir, de fragmentos que el autor sagrado los une queriendo dar una conclusión, una finalización a un elemento importantísimo que es el haber recibido de parte de Dios nada más y nada menos que los mandamientos, los 10 mandamientos. Además de eso, entonces, desde ese capítulo 20 y después comienza el 21, 22 y hasta el 23, tenemos otras reglas y otras normas que recibimos de parte de Dios. Y entonces, aquí con la ratificación en el capítulo 24, lo que se quiere hacer es un ensamble, ¿verdad?, de todas estas reglas, de todas estas normas, para decir que Dios verdaderamente ha dado al pueblo de Israel las normas y las leyes, y que no son los hombres, no ha sido una persona, o no ha sido un grupito que comenzó a escribir la ley y entonces ahora nos lo entregó para que nosotros lo cumpliésemos. No, sino que con eso te está queriendo justificar y te está queriendo decir, es verdaderamente Dios el que ha dictado, el que ha dicho, el que ha escrito incluso, ¿verdad? Porque el versículo 24, ¿verdad?, dice, y Moisés se levantó con Josué, mejor dicho, en el 12, dice, yo te daré, ahí está, en el versículo 12, 24, 12, yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí, o sea, Dios, yo escribí para instruirlos. Y ahí entonces Moisés se levantó junto con Josué, ahí entra el otro personaje, Josué también muy importante, que será el que seguirá después la acción de Moisés, ¿verdad? Cuando desaparezca en el monte Nebo, Moisés, el que continuará su obra, el camino para entrar en la tierra prometida, será justamente Josué, será la conquista de la tierra. Es otro pasaje muy interesante que ya llegaremos oportunamente. Ahora nosotros vamos a reflexionar sobre este versículo 15-16 del capítulo 24, que nos dice, subió entonces al monte, la nube cubrió el monte, la gloria del Señor se estableció sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre del monte. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Bañanemo mandú ajinape 40 días y 40 noches. Lleva Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Antes de comenzar su misión.
es como que está diciendo, ¿viste? Estoy haciendo un salto, ¿verdad? Pero solamente para entender que el Nuevo Testamento solamente comprendemos desde el Antiguo Testamento. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque hay algunos que quieren comenzar a estudiar la Biblia, pero ya oye por un modo con San Mateo y el Apocalipsis, etcétera, etcétera. No. Llegar al Nuevo Testamento es como llegar a la universidad. Entonces primero tenés que hacer preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado. Y hacer eso significa entrar, entender esta historia de la salvación que nosotros lo encontramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Miremos entonces qué significa esto del versículo 15 y versículo 16. Aquí ya no se menciona de nuevo a Josué. Ahí nomás se le metió a Josué en aquel momento, ¿verdad? Que Moisés, dice, se levantó junto con Josué. Aquí en el 15 y 16 ya no aparece, sino que el relato se centra ahora simplemente en Moisés. La nube que cubre el monte se ha convertido en una constante de la presencia de Dios. La nube entonces aquí está significando la presencia de Dios mismo, ¿verdad? En la vida de Moisés. Ahora, vuelvo un poco atrás, porque decíamos que ya no aparece Josué. Entonces, ¿cuál habrá sido el objetivo principal? Ya lo hemos dicho en otros cursos, pero vuelvo a insistir porque la repetición siempre ayuda para que entendamos mejor. La presencia aquí de Josué, esto significa que Josué después acompañará en la misión más importante que le deja Moisés, justamente, que es la de conducir al pueblo nada más y nada menos que a la tierra prometida, introducir al pueblo a la tierra prometida. Y entonces es importante que Josué esté ahí al lado y que conozca lo que el Señor le está dejando a Moisés como norma, como ley, como mandamiento. Y bueno, entonces aquí en su momento señalamos que la nube tiene el fin de ocultar a Dios de la vista humana. Ese es el objetivo principal, porque a Dios dijimos que no se lo puede ver. A la vez que suma un halo de misterio, ¿verdad?, a la escena. Siempre escuchábamos relámpagos, truenos, la nube que cubre. Entonces todo esto, terremoto, movimiento. Y eso no es la primera vez ni es el único lugar donde aparece todo esto, ¿verdad? También con los profetas, ¿se acuerdan cuando Elías va y quiere encontrar a Dios? Hay un terremoto, fuego, viento huracanado, viene de todo. Hasta que al final también viene un susurro suavecito. El susurro, la quietud, la calma. Es allí donde encontramos a Dios. Bueno, eso ya en Elías, ¿verdad? Es tan importante, tan lindo. Entonces todo esto de la escena, ¿verdad?, que te presenta aquí el fuego, que te presenta, pero aquí en este momento es la nube, ¿verdad?, que le oculta a Dios. Porque indica tu porque el que ve a Dios se muere. Y bueno, y así entonces vamos concluyendo este primer bloque. Yo les recuerdo a todos ustedes que Ñande Yarañé está al servicio de toda la comunidad. Pero para eso necesitamos siempre también del apoyo de cada uno de ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia,
Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Continuamos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este capítulo tan interesante, el capítulo 24, que es una ratificación, una escena principal. Pero recuerden que del 12 al 18 estos versículos también nos están lanzando hacia todo lo que vendrá después hasta el capítulo 40. Atención, hasta el capítulo 40. Estamos en el capítulo 24 ahora. Se abre el 25. Del 25 al 31 vamos a encontrar sobre todo la organización del culto. Pero todo eso va a incluir dentro de esta pequeña introducción, fíjense en estos pequeños, pocos versículos del 12 al 18, sin embargo encontramos una introducción general sobre el cual, ¿verdad?, va a girar, es como un eje sobre el cual giran todos estos otros capítulos. Vamos a seguir mirando el versículo 15-16. Encontramos una expresión, la gloria de Yahvé, ya la hemos encontrado también más atrás, y remite a su presencia, siendo un eufemismo, ¿verdad?, que intenta eludir la mención directa de la presencia física de Dios. Cuando decimos entonces gloria de Dios, eufemismo, ahí dice la eufemismo, es una forma de darle el nombre a Dios, porque a Dios no le estamos viendo físicamente, sino que ¿qué es lo que vemos? El resplandor de Dios, la gloria de Dios, todo lo que está indicando la presencia de un Dios presente allí, pero al cual vos no le estás nombrando directamente porque entenderes es shaihina, así físicamente, a Dios no se le puede ver físicamente, te está queriendo decir. Apea dice la eufemismo, son frases ya hechas para indicar una realidad que vos no estás viendo directamente. Luego se nos dice que la nube cubrió el monte durante 6 días, 6 días. El número cabalístico, número 6, ¿verdad?, es tan importante. Y al séptimo día, también el encuentro con el Señor, es cuando le llama a Moisés. Siempre entonces, lo más importante, el séptimo día Dios que descansa, el séptimo día entonces que caen las murallas de Jericó, siempre el séptimo es muy importante. Y hay muchos otros pasajes donde nosotros encontramos la acción de Dios en el séptimo día, como aquí también, ¿verdad?
Al séptimo día, Dios de nuevo está llamando a Moisés. Quiere decir que algo muy, muy importante está por suceder. Se han generado diversas especulaciones, ¿verdad?, de estudios sobre el significado de estos 6 días. Váisela 6 días, ¿verdad?, en el monte allí. Hay, por ejemplo, quien piensa que es el tiempo en que Dios precisó, dice, para escribir, para diseñar, para pensar. Es una forma de decir. 6 días que Dios necesita para escribir las leyes, ¿verdad? O también 6 días que Dios necesita, porque más adelante vamos a darnos cuenta que Dios también diseña el templo, su propia casa, Es como que Dios necesitó 6 días como arquitecto para dibujar qué es lo que quería como su templo, ¿verdad? Bueno, estas son especulaciones, sencillamente, que uno va procurando explicar qué significa los 6 días aquí en este lugar. Pero no es preciso descartar ninguna de las interpretaciones, ¿verdad? Otro también dice que 6 días significa lo que se necesitó para entrar Moisés, en este caso, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Es como el tiempo de purificación. Y esto también es interesante, ¿verdad?, porque nosotros cuando hablamos del número 6, en la cabalística numérica bíblica, significa limitación, limitación. El hombre es creado en el 6º día. El 7º día Dios descansa, pero en el 6º día, es decir, que el hombre no es Dios, el hombre es limitado. 6 días antes de entrar a la presencia de Dios podría significar también reconocer nuestra limitación. Es donde entonces nosotros tenemos que purificarnos ante Dios para poder, Moisés, entrar en su presencia, ¿verdad? 6 días como de purificación. Bueno, todos estos elementos, y hay más interpretaciones, ¿verdad?, que se les va dando a este número 6, pero siempre lo vamos a tomar en forma simbólica, ¿verdad? Que Dios utilice 6 días no significa que Dios necesite 6 días, sino que el relato está evocando los 6 días de la creación, como diciendo, 6 días Dios necesitó para crear el mundo. Es una forma de decir, ¿verdad? Es una forma de decir que Dios necesite 6 días. ¿Quién le puede poner límite a Dios? No, es una expresión simbólica. Dentro de la cabalística nosotros le damos siempre un significado. Dios necesita 6 días. No quiere decir que Dios utilizó 6 días para la creación del mundo. O aquí, que te está diciendo 6 días que estuvo allí, ¿verdad? 6 días, así mismo, ¿verdad? La nube cubrió el monte y la gloria del Señor se estableció sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Entonces, como nos dice aquí nuestro autor, es como para decir que 6 días son los días que están evocando a la misma creación. Dios le dará las tablas de la ley. Dios como que confecciona las tablas de la ley. Dios que escribe en esta tabla, ¿verdad?, que se decía justamente Lujot Ha'even, necesita 6 días, por decirlo así, para escribir las tablas. Es como decir, aquí surgirá una nueva creación. Aquí vendrá una nueva creación. ¿A través de qué cosa vendrá la nueva creación? A través de las leyes, a través de que vos cumplas estos mandamientos. Mira, yo te estoy escribiendo aquí y te estoy escribiendo estas leyes y normas para que vos ahora, Moisés, lleves a tu pueblo, ustedes cumplan estos mandamientos, estas leyes. ¿Y qué es lo que vamos a tener si ustedes cumplen estos mandamientos y estas leyes? Una nueva creación. ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Es decir, que en la medida en que nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, en la medida en que nosotros vivimos las leyes de Dios, vamos a tener una nueva creación. ¿Verdad? Por nuestros pecados. Entonces, ahora nos ponemos las pilas. Comenzamos a vivir estas leyes que el Señor está grabando estos 6 días, ¿verdad?, en los que Él va escribiendo de nuevo las leyes para hacer renacer esta nueva creación. Y bueno, en este sentido es un modo de decir que a partir de la entrega de la ley estamos en una nueva etapa de la creación. Nueva etapa de la creación. Casi es una nueva creación. Los 6 días que tengan que ver con la necesidad de Moisés de prepararse para dialogar con el Señor, entonces es algo también muy interesante, pero no es entonces lo más importante. El 6 días se centraría principalmente a esta nueva creación. Claro, para que nosotros hagamos una nueva creación,
necesitamos también de cierta manera renovarnos. Y para esto también nosotros necesitamos reconocer que fuimos creados en el sexto día. Sexto día es reconocer nuestra limitación, que no somos dioses y que necesitamos de la gracia y de la fuerza de Dios. Necesitamos de estos mandamientos y de estas leyes para hacer la nueva creación. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yara ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación ñande yara ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yara ñe. San Juan dice que sí para ñande yara ñe. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruguazú de ñande yara ñe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación ñande yara ñe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Estamos volviendo con ñande yara ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo 24 del 12 al 18, que es como la introducción, ¿verdad?, que nos está lanzando hacia todos los demás capítulos que después vamos a procurar estudiar, leer y entenderlo también. Pero, como yo les decía, aquí tenemos que centrarnos bien, porque si es una introducción que nos da la llave, la clave de lectura para los otros capítulos posteriores, es entonces importante que entendamos, que tengamos esta llavecita para poder entrar en ese mundo inmenso, ¿verdad?, que nos ofrece la palabra de Dios.
desde el capítulo 25 hasta el 40 del libro del Éxodo, es una maravilla. Pero tenemos que entender con esta pequeña introducción. Imagínense, solo estos versículos del 12 al 18 ya te dan la clave de lectura para lo restante. Nosotros estábamos hablando que es el número 6 días, ¿verdad?, en que se encuentra aquí antes de encontrarse. La gloria del Señor se estableció sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Decíamos por una parte, bueno, el deseo de la purificación, o la necesidad, más que el deseo, necesidad de la purificación también de nosotros. ¿Pero para qué? Para recomenzar, reiniciar a través de los mandamientos y de las leyes del Señor esta nueva creación. 6 días que se necesitan para la creación del mundo. Es entonces el significado más cercano y me parece, teológicamente hablando, la más linda, ¿verdad? Que nos ayuda también a nosotros a entrar, a entender, a llevar, epa las isabe ñande yara ñande benguaná, lleva, aupeu y entonces ñande ñañe piamba ite, entonces allá es bueno. Con anga ya pota bayupea, allá ña tendeta, hay cuamita, epa peñande yara, o yerure cheve, ¿verdad? Para vivir los mandamientos, las leyes del Señor. Entonces, que estos 6 días tengan que ver con esta necesidad también es muy importante, ¿verdad? De la purificación del hombre para recomenzar una nueva creación. A nuestro entender, estos sentidos están siempre presentes y unidos. Al final, el encuentro se dará en el 7º día, aquel destacado por su particularidad santidad, por su particular santidad. ¿Qué significa esto? La santidad, el Shabbat. Nosotros hemos hablado, cuando hablábamos justamente que Dios había dado dentro de las normas y dentro de las reglas, ¿verdad? En los capítulos anteriores que nosotros vimos cómo tiene que ser el año sabático y el sábado de por sí. Durante 6 años sembrarás tus tierras, recogerás tus productos. Después en el versículo 12 principalmente el Shabbat como tal. Durante 6 días harás tus trabajos, pero el 7º descansarás, a fin de que reposen tu buey y tu asno, y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro, etc. Y también en el día 7º, ¿verdad?, que Dios descansó después de la creación. Bueno, todos estos elementos nos dan el elemento, ¿verdad?, de una particular santidad. Nos da a entender que es el día del reposo, el día que le tenemos que dedicar a Dios. Pero recuerden, dedicar a Dios significa dentro de la religión, religarse, unirse con Dios, religarse con tu hermano, religarte con vos mismo, religarse con la creación. Entonces por eso es que el domingo para nosotros, ¿verdad?, es un momento que le tenemos que dedicar al Señor, pero dedicarle al Señor no es simplemente todo el tiempo pasar rezando, sino que en estas dimensiones, Dios, tu hermano, vos mismo y la naturaleza. Entonces vayamos de paseo, encontrémonos personalmente, tengamos un tiempo de descanso personal. Upeagola ya que veja, vaya a llevar personal. Con tus hermanos, celebrar un encuentro en familia y sobre todo también con el Señor. Yajala misajabe, ñañemboe, dedicarle a Dios. Bueno, todo esto es entonces, son elementos importantes que tenemos que encontrarlo desde aquí, desde el significado profundo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ahora el versículo 17. Este versículo interrumpe la narración para describir la presencia de Dios, porque el versículo 17 nos dice que el aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre del monte. Es decir, el autor sagrado aquí de repente te lanza, te dice, como paréntesis, como explicándote, ¿verdad?, cómo era el aspecto de Dios. Parece que está preocupado, ¿verdad? El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre del monte. Y entonces interrumpe la narración de lo que nosotros estábamos viendo y de lo que nosotros estábamos en ese momento reflexionando, ¿verdad? Los Targumín expanden este texto, o sea, alargan el texto, ponen glosas, explican mejor los Targumín, para decir fuego intenso y devorador. O si no, también ponen un intenso fuego con brazos de más fuego que consumían fuego. Fuego sobre fuego, ¿verdad?
Entonces, para explicar un poco la gloria de Dios, cómo se manifiesta. Ahora, este carácter literario que encontramos aquí del relato se evidencia en el hecho de que no se entiende cómo los israelitas pudieron ver el fuego si Dios estaba en medio de una nube espesa, justamente para no dejarse ver por ellos. Esto es entonces, esta es la pregunta, ¿verdad? Que nosotros, es el interrogante que nosotros nos estamos haciendo, ¿verdad? El autor sagrado dice, pero ¿cómo? Si a Dios ya no se le veía por la nube, pero sin embargo después otra vez Dios se manifiesta aquí, ¿verdad? El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas, a los ojos de los israelitas. Y bueno, será lo que decíamos nosotros hace rato, es el eufemismo, ¿verdad? Ellos no ven a Dios, pero como que están intuyendo, como que están sintiendo, ven esa nube, pero detrás de esas nubes están viendo algo más, ¿verdad? Que sería como ese fuego devorador, ¿verdad? Como te va presentando aquí. Es como si se dijera que la prevención de Dios no fue del todo eficaz, ¿verdad? En el sentido de decir que, bueno, ¿y cómo lo que ellos vieron? ¿Y qué es lo que ellos vieron? Parece que todo lo que Dios hizo ahí parece que no fue tan eficaz, ¿verdad? Porque al final ellos se filtraron y vieron algo, ¿verdad? Por las rendijas, podemos decir así. Bueno, a fin de justificar el texto se ha dicho que el fuego era tan intenso que resplandecía, ahí está, a través de las nubes. Esa es una forma de justificar, eso no dice el texto, pero es el eufemismo que nosotros podemos entender detrás de esto, ¿verdad? Es una forma de decir que Dios es tan grande, que Dios manifiesta su gloria, que Dios manifiesta su poder, y entonces cuando te está narrando aquí y te está diciendo que el aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre del monte, es decirnos que Dios traspasa todo límite y que Dios de alguna forma se hace sentir. Porque allí me oigo, sentí que a través de los truenos, del terremoto, de los relámpagos, etc. Y ahora a través del fuego devorador. Volveremos enseguida con más ñande yarañe. San Juan dice que sí para ñande yarañe. El domingo 23 de junio nos encontramos al gran Caruguazú de ñande yarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación ñande yarañe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yarañe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Nos visitan los jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano. Ellos se han presentado recién, nos dicen también las actividades que ellos tienen, que ellos realizan personalmente primero en este camino también, ¿verdad?, de vida profesional. Pero al mismo tiempo, cómo ellos entienden la propia vida como un servicio y como una entrega. Como un servicio hacia otras familias y como un servicio también hacia los jóvenes, porque ellos se enfocan principalmente a los hijos, digamos, dentro del movimiento familiar cristiano. Eso yo lo digo así más o menos porque conozco cuando estaba párroco ahí en María Auxiliadora, ¿verdad? Entonces tuvimos la posibilidad de trabajar muy de cerca también con el movimiento familiar cristiano. Ahora a mí me gustaría conocer un poco cómo surge esto, de dónde nace el movimiento familiar cristiano y después ver un poco cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Porque aquí muchos otros jóvenes y muchas familias que están viendo, incluso que se puedan entusiasmar, ¿verdad?, y unirse a este gran servicio que ustedes hacen a la sociedad. Bueno, el movimiento familiar cristiano nace en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina, con un padre que se llama Padre Pedro Richards. Él fundó el movimiento y que posteriormente vino al Paraguay. Justamente este 13 de diciembre cumplimos 60 años del movimiento familiar cristiano acá en Paraguay. ¿Cómo se llama Padre Richard? Padre ¿Vive Pedro todavía o Richards. ya falleció? No, ya falleció. Ya falleció. Hace 60 años. No, hace 60 años que el movimiento está acá en Paraguay, pero está en Paraguay. Sí, en Paraguay. O sea que nació mucho antes, ¿verdad? Nació antes. Entonces, hermano, sabe más y ya tiene que descansar en paz. Pues ya está contento que ustedes ahora Ya, sí. tomaron la posta, ¿verdad? Sí, así mismo. Que Sí. primeramente surgió, el movimiento surgió con matrimonios, que posteriormente se formó el departamento juvenil acá en Paraguay. Tuvo sus inicios en la ciudad de Luque, donde hubo una mayor cantidad de jóvenes, y que de esa manera fue creciendo el departamento juvenil en varias ciudades dentro del Paraguay. O sea, hace 60 años nació en Luque. No, Ese fue el movimiento de la familia. de la familia, o sea, con Ya. los matrimonios. ¿Y de los jóvenes? Y de los jóvenes sería 1995. Sí. ¿Con quién nació eso? ¿Con el país, con el párroco, o usted nomás, con los jóvenes ahí? No sabes. Hubo un matrimonio que impulsó el departamento juvenil, que en realidad fueron dos matrimonios. Uno de ellos se llama Domiciano y Olga, que actualmente ya no están dentro del movimiento, pero fueron los que impulsaron el departamento juvenil acá en Paraguay. Ya. Y actualmente... ¿Y eso existía ya, el movimiento familiar cristiano juvenil, existía también en Argentina y Uruguay, o aquí fue una cosa nueva?
En realidad en México ya existía. En Digamos México. que el movimiento está más potenciado o donde nosotros nos guiamos siempre es de México. ¿Ah, sí? Sí, ahí está Los más mexicanos. fuertemente En serio. movimiento. En serio. O sea, nació en Uruguay, en siguió en Argentina, Sí, se Y malcrió en Paraguay y se multiplicó en México. así mismo, así mismo. Allí son muchísimos, ¿Y muchísimos. por qué se malcrió en Paraguay? Va, eres vea. Y la verdad que no sé, no. Eso yo no me inventé, ¿verdad? Yo no sé. Vos inventaste, padre. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Y qué más como objetivo? ¿Vos sabés algo, Federico, de eso? ¿Qué es lo que ustedes Sí. persiguen? ¿Qué es lo que quieren? Y así como comentaba Luzma, el movimiento había empezado de la mano del padre Pedro Richard, que él había notado cómo las familias se lamentaban después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Entonces él quiso trabajar por el apostolado familiar, enfocado principalmente a los matrimonios, ¿verdad? Entonces él con ese mensaje tan fuerte que hoy en día perdura y por sobre todo se fue esparciendo por diferentes lugares en el mundo, continúa esa semilla que plantó nuestro padre, en el cual hay que trabajar por la familia, ¿verdad? Como núcleo, obviamente, que siempre mencionamos de la sociedad. Claro, claro. Y ya entre uno de los departamentos, una de las patitas del MFC es también trabajar por los jóvenes, ¿verdad? Dentro de lo que es el departamento juvenil, impulsar el crecimiento de los jóvenes para que también ellos puedan tener un cambio diferente dentro de sus familias. Y en este objetivo que ustedes están proponiendo aquí en Paraguay, ¿hay material para trabajar con eso? Claro que sí, el potencial, y siempre se menciona a Paraguay como un país que está en un momento demográfico grande por la gran población que tenemos. Prácticamente casi el 70% de la población del país estamos gente joven, gente que está en capacidad de producir. Es por eso que hay mucho en que trabajar en cuanto a los jóvenes dentro del Paraguay. Ya. Bueno, a mí me gustaría ahora entrar un poquitito, ya ustedes me van a decir eso, el itinerario y la formación. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? ¿Cómo hacen eso? Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando en dos sectores así puntuales de lo que serían los adolescentes y los jóvenes propiamente dicho, ¿verdad? Y para eso tenemos materiales Ya, que se vuelven a dividir en niveles y en etapas, ya. ¿verdad? Primeramente comenzamos con los adolescentes que tienen 3 niveles, es decir, 3 años de formación a nivel adolescente que serían de los 13 hasta los 15 años. Entiendo. Posteriormente pasan a lo que sería ser joven. Y ahí das desde los 15 años hasta el máximo 25 años, ¿verdad? Bueno, comenzamos con los materiales a nivel de adolescentes. Como te dije, Sí. tenemos 3. ¿Cuál es el adolescente? Bueno, Aquí, acá ahora mismo jóvenes. no está el de los Solo adolescentes. trajeron de jóvenes. Solo sí, trajimos de sí, jóvenes. sí, sí, sí. Entonces vamos a hablar propiamente de los jóvenes. Ese material que justamente vos tenés Sí. es del primer nivel, Primer nivel. primera y segunda etapa de promotores. Sí. Porque tenemos promotores y aparte tenemos lo que serían los equiperos. Ya. Los ¿Y equiperos- por qué le llaman ira? Ira. ¿Va a ver la ira? No me digan que tanto... No, eso no es ira, eso es primera. Es levantó uno parecido- ¿Se equivocó, vio? Ah, No, es primera. primera. Ah, ese veo una... Mira por la cámara para que digan que yo no me equivoqué, ¿verdad? Ira dice... Bueno, ahí si ustedes ven bien, ¿verdad? Ahí Damián mostraba un poquitito cómo está. ¿Verdad que dice ira? Vos para que vea ahí de tu cámara. Bueno, pues está bien, ya me defendí de usted. Listo. ¿Y después? Bueno, y luego pasamos a lo que sería el segundo Sí. nivel. Ya, segundo nivel. Segundo nivel, este ya. es el segundo nivel. A segunda etapa, sí. Segunda sí, sí, etapa. Sí, 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 sí. Bueno, y decime vos, aquí, ¿qué es lo que contiene? Fortalezco mi sentido de pertenencia al equipo juvenil. Bueno, esto es todavía entonces ir entrando dentro del movimiento, ¿verdad? Exactamente. Entender lo que es el movimiento. Fortalezco mi sentido. Siempre pido fortalezco. No, descubro un Jesús joven y amigo, el aspecto religioso, ¿verdad? Descubro un Jesús joven y amigo. Ah, y ustedes utilizan este del documento de Puebla, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar. Juzgar, Así actuar. ves. Sí. Sí, porque Es aquí el estoy método viendo. que Mirá vos. utilizamos. Preguntas. ¿Tu familia veo vale la pena? Mira vos, qué lindas preguntas, che. ¿Y qué tal, veo? ¿Y qué dicen los muchachos? ¿Vos qué experiencia tenés eso? Responden. Bueno, yo particularmente con mi grupo, ¿verdad? Me doy cuenta de que realmente les sirve porque sirve. veo un cambio en ellos, tanto a nivel personal como a nivel de su familia.
O sea, ellos trataban diferente anteriormente con sus familias y hoy en día ellos son más que le escuchan más a sus padres, por ejemplo. Algunos Son más obedientes. algunos A eran la muy- cuenta, repetimos eso y decimos muchas veces, porque ahí todos los papás le van a mandar ahora al movimiento de ustedes. Sí, eso es cierto. Sí, sí, es verdad. Mira, dice aquí, descubro en mi familia una fuente de valores. Qué interesante. Y nosotros, dice, hacemos familia al andar. Ese famoso ese poeta, ¿verdad? Sí. Se hace camino al andar y a mirar la vida de atrás, se va a devolver, no se va a devolver, nunca se, no sé, se desaipamos. Bueno, y después conozco y profundizo en los valores del reino de Dios. Bueno, este entonces es el elemento religioso, ¿verdad? Siempre con el juzgar, ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Conozco y profundizo en los valores, ¿verdad? Tienen siempre dos partes, ¿verdad? Uno que sería lo humano y lo segundo que sería lo religioso, ¿verdad? Sí, porque veo que repiten siempre. Ahora entiendo. ¿Viste qué rápido yo ya entiendo? Asumo la importancia de la doctrina social de la iglesia en el mundo. Me hace explicar porque este sí que me interesa. ¿Qué significa eso? Que asumo la parte de la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es lo que ustedes ahí proponen? Bueno, y básicamente lo que sería es entender, es decir, empaparse de lo que sería la doctrina de la iglesia. Y no solamente saber, qué sé yo, como si fuera un examen y vos agarrás, lees y sabes de memoria. Claro. Que, o sea, no sirve de nada eso. Sí, claro, pero que, entra el aspecto social, ¿verdad? Claro, a partir de eso, obviamente, vos ya apuntás a lo que sería a nivel social. O sea, que vos vas dejando tu semilla, ¿verdad? Dando el ejemplo de lo que sería la doctrina de la iglesia, así para que otros jóvenes, por ejemplo, vengan, se acerquen a vos, que están viendo un cambio en vos. Es decir, que vos antes eras una persona y luego ahora sos una persona totalmente diferente. Claro. Que ellos se den cuenta que gracias a la doctrina de la Iglesia Católica, en este caso, que muchos jóvenes cambian sus vidas. Claro. Y bueno, y sobre todo lo social. Después vamos a seguir conversando un poco sobre esto. Ahora vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre, que nos acompañan. Y gracias a ellos es que nosotros podemos llegar, ¿verdad?, a todas las a esta pantalla, ¿verdad?, y a toda la familia, sobre todo, en todo el Paraguay. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. San Juan dice que sí para Ñandeyara Ñe'e. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñandeyara Ñe'e, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñandeyara Ñe'e con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla.
Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el capítulo 24 del 12 al 18. La palabra del Señor ciertamente siempre nos enriquece tanto y es por eso que nosotros queremos siempre continuar ofreciendo este curso bíblico a través de Ñandeyara Ñe'e, a través de los medios, a través de todo lo que nos ofrece, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes, llegar hasta nuestras familias, llegar hasta todos ustedes. Es por eso que también siempre insistimos y decimos y pedimos que cada uno de ustedes puedan formar también nuestra Fundación Ñandeyara Ñe'e, que tiene como objetivo principal el difundir la palabra de Dios. Pero recuerden que en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por la palabra de Dios, Ñandeyara o poco Beñane Corazón, o Peña entonces Ñande y Catuma Moñe Punua Ven, porque o poco Beñandere lleva entonces Ñande ya yeje chacua, ya yeje sape aja ya va eva y gatusha ya popechera pichare lleva. ¿Qué podemos hacer por los demás? Pero eso entonces lo queremos hacer también bien organizados, ¿verdad? Por eso Ñandeyara Ñe'e ofrece esta fundación, ¿verdad? Nuestra fundación, para que Oñondivepa podamos caminar juntos. Incluso entonces esto nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer el bien, pero ya en una forma también concreta, a través de los medios ciertamente, pero también en una forma concreta, digo, a través de instituciones, de colegios, a través de otras obras bien concretas para los ancianos, para los indígenas, para los niños de la calle, para los jóvenes drogadictos, en fin, tantas necesidades en nuestro país que podemos juntos, Oñondivepa, también hacer frente, ayudar, para que esa semillita que están haciendo con Ñandeyara Ñe'e se pueda fortalecer. Y eso solamente lo vamos a hacer con tu ayuda. Es por eso que yo, entonces, insisto, vuelvo a invitarte para que llames a ese teléfono nuestro, 0983 50 50 61. Es el número del celular de nuestra Fundación Ñandeyara Ñe'e, donde pueden ustedes inscribirse y desde ahí entonces mensualmente también podamos dar nuestro aporte para todos los gastos que significan entonces estas transmisiones y más adelante también todos estos otros proyectos de Ñandeyara Ñe'e. Y seguimos esta última partecita de nuestro capítulo 24, versículo 17-18. Por tercera vez nosotros en esta unidad le vemos a Moisés que sube al monte.
una vez tu yupi, no voy a pero y sueñan de ya yupi, que bueno, son ya los elementos que fuimos explicando por qué va sucediendo, ¿verdad? Porque estos fragmentos, al ser independientes, el autor de la Biblia no es que puede eliminar algo que no le gusta de la Biblia. No, él no puede eliminar. En todo caso, puede agregar otros elementos que le ayuden, ¿verdad?, a entender mejor el contenido de la Biblia, pero no eliminar. Eso entonces lo notamos por regla, ¿verdad?, dentro de la Biblia, en los estudios, sobre todo de la parte de la crítica textual que se llama. Es muy interesante esto. Y aquí entonces Moisés sube de nuevo al monte, es invitado, y aquí permanecerá por 40 días y 40 noches. Ahora el número 40 tiene una especial atracción en la literatura bíblica. 40 días, 40 noches, que después se va a repetir muchas veces en la Biblia. Por eso dice especial atracción, ¿verdad?, dentro de la cabalística numérica, ¿verdad?, bíblica. Es interesante. Pero no parece tener aquí un significado particular. Aquí parece que lo va utilizando, pero no así de una forma con un significado que le quiere dar muy particular, ¿verdad? Porque 40 siempre significó toda una generación, ¿verdad? Tal vez, a nuestro parecer, podría significar también, ¿verdad?, que el recibir esas piedras que decíamos que tienen el sentido de duradero, eso que no termina, ¿verdad?, que el documento es indeleble, decíamos cuando reflexionábamos que recibía sobre la piedra. Bueno, 40 días, 40 noches también quiere decir toda tu vida, toda esa generación, toda nuestra vida que camina o que está en la presencia del Señor, camina con Dios, ¿entienden? 40 días y 40 noches, permanecer con Dios 40 días y 40 noches significa justamente permanecer siempre en la ley y en el mandamiento del Señor. Recuerdan que San Juan en el capítulo 5, que está paralítico, dice que estuvo ya 38 años allí, enfermo. Y justamente nos está diciendo que le falta poco para que su vida termine, porque 40 significa toda una generación, toda una vida, quiere decir 40. 38 quiere decir un ejemplo de tema al final de su vida. Y sin embargo, bajo la ley, bajo la Torá del Antiguo Testamento, según San Juan, entonces seguía enfermo. ¿Quién va a ser ahora el que le va a liberar de eso? Y justamente es la presencia del reino, la presencia de Jesús. Bueno, eso yo lo traspaso un poco y lo estoy leyendo desde el Nuevo Testamento. Pero volviendo al Antiguo Testamento y lo que estamos diciendo aquí, 40 días y 40 noches, nos está diciendo que tenemos que caminar toda nuestra vida, toda la generación, en este camino que nos propone el Señor, con sus reglas, con sus mandamientos. Es probable que haga referencia también a la santidad del que sigue los mandamientos, las leyes, o que algo se encuentra completo, ahí está tu vida completa, y terminado en su debida forma. Con las leyes, con los mandamientos de Dios, tu vida se completa. Permanecer 40 días y 40 noches significa que tu vida está completa, vivida auténticamente, en plenitud significa esto. Ahora, si nosotros saltamos al capítulo 31, 18, encontraremos la continuación original, ¿verdad?, de esta narración. Desde ahí entonces en el 31, 18. ¿Por qué? Porque justamente yo les decía que aquí lo que va a venir a continuación, el capítulo 25, es de nuevo como una glosa que se introduce aquí sobre el culto. Pero desde el 31, 18 dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es decir, que aquí es donde termina el 18 verdaderamente. Entonces, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión. Es muy interesante, ¿verdad?, cómo se va escribiendo la Biblia. O yo suelo decir, más que escribir la Biblia, cómo se va ordenando. Porque el autor sagrado tiene ante sí muchas perícopas, tiene muchos fragmentos, tiene muchos escritos. Él los va interpretando, los va leyendo y va haciendo una historia de salvación. Va releyendo su propia historia en relación con Dios, en relación con sus hermanos, en relación consigo mismo, en religión con la naturaleza, porque eso quiere decir religión, religarse con,
Y desde ahí entonces nos va presentando esta maravillosa obra de Dios, esta obra inspirada desde Dios. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar mañana con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por